Y es que el PSOE considera demostrado que su financiación es 100% legal. Esta es la conclusión de la auditoría que el partido encargó a un catedrático y a un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid tras el estallido del caso Ábalos-Koldo Cerdán, uno de los cuales, es cierto, trabajó en Moncloa. Eso sí, Pedro Jiménez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este informe sí que ha detectado gastos improcedentes por parte del exministro José Luis Ábalos, gastos que van desde una comida de Navidad para 9 comensales, que no sé yo si ahí había mucho trabajo por medio, o una noche de hotel para la madre de una de sus exparejas, Pedro. El informe analiza las entradas y salidas de la Caja de Ferraz entre 2017 y 2024 y descartan financiación ilegal. Dice que el sistema de caja es coherente, cerrado y verificable y que no hay movimientos ajenos al circuito ordinario. Los peritos también analizan una muestra representativa de los 126.000 euros que se reembolsó a equipo de organización en la etapa de José Luis Ábalos al frente de Ferraz, sobre los que ha puesto el foco el juez. Aquí detectan en pocas ocasiones gastos notoriamente improcedentes. Es literal. Por ejemplo, menús infantiles que pagaba el partido, 9 menús, un día de Navidad, una factura de un hotel a nombre de la madre de la pareja de Ábalos, otra factura de hotel en París, y a estos hay que sumar otros gastos en restaurantes que superan el umbral suntuario, lo llaman los peritos, de 60 euros por comensal. Entre 2017 y 2019 los superan menos del 5% del total de gastos, pero ese porcentaje se dispara hasta el 25% en 2020, el último año de Ábalos como secretario de organización. Se pasaron a cobro mariscadas y asados a 100 euros por cabeza o menús individuales de entre 160 y 400 euros. Casi nada. El PP, hay que decir que no se cree ni una palabra de esta auditoría, la ve totalmente de parte y sigue con su estrategia de desgastar al gobierno a través del Senado. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y lo más nuevo al respecto es que los populares han citado a declarar al exministro Ábalos el 8 de enero en la comisión de investigación. Sí, en el PP restan credibilidad a las conclusiones del informe porque lo encargó el PSOE. Alicia García es la portavoz popular en el Senado. Encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual. El PP no da por válidas las conclusiones, siguen hablando de irregularidades en la financiación del PSOE y han citado a Ábalos el próximo 8 de enero en la comisión de investigación del caso Koldo para seguir desgastando al gobierno con la corrupción. Ábalos no es un actor secundario, tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del sanchismo y queremos que venga al Senado y que la abra de par en par delante de todos los españoles. Será la segunda vez que Ábalos comparezca en esta comisión, la primera desde que entró en prisión, y en el PP confían en que el exsecretario de organización del PSOE hable, aunque pueda acogerse a su derecho a no declarar. Ábalos tiene dos opciones: colaborar con la verdad o proteger a Sánchez. Sánchez ha elegido. Sánchez eligió protegerse a sí mismo. El Senado elevará la petición para que los jueces decidan si Ábalos puede acudir presencialmente o si interviene por videoconferencia desde Soto del Real. Pues voy a empezar contigo, Ángel. Claro, también es irónico, el Partido Popular ahora intenta ridiculizar esta auditoría, pero no perdamos de vista que el Partido Popular, tras el escándalo Bárcenas, hizo una auditoría interna ellos mismos a la que le dieron validez. En cualquier caso, en fin, lo que dice el informe interno es lo que dice, después la justicia dirá lo que considere. Bueno, el PP opta ahí por un sarcasmo a la hora de hablar del tema, un sarcasmo con el que tiene que tener cuidado. La situación del PP ante la corrupción del PSOE es delicada porque el PP ha convertido en su principal bandera de oposición el combate contra la corrupción, pero el PP es un partido que no tiene buen currículum como partido limpio. Y no creo que sea generalizadamente percibido como un partido llamado a hacer borrón y cuenta nueva con la corrupción debido a sus antecedentes. Sobre la cuestión concreta de la financiación, el PSOE está recorriendo un campo minado y lo va a recorrer durante todo el año que viene. De todas las minas que le pueden explotar, yo creo que la financiación ilegal, por las resonancias que tiene desde Filesa, desde Gürtel, porque es la idea, digamos, que cristaliza como ejemplo máximo de corrupción ejercida desde el partido político. Sería probablemente la que más destrozo causaría a los propios socios de gobierno, de parlamentarios, aunque quizás en algunos casos llamarlos socios es mucho decir ya a estas alturas, han dicho que esa sería una línea roja. Por lo tanto, es muchísimo lo que se juega el PSOE en relación con que aparezca o no alguna irregularidad. De momento no ha aparecido, en esta auditoría no ha aparecido. Y desde el principio han estado, en mi opinión, más bajo sospecha las entregas
que los ingresos hasta el momento, en las cuentas del PSOE no he tenido noticia de que haya nada proveniente de esos ingresos irregulares, ilegales, a través de comisiones que pudieron percibir supuestamente Santos Cerdán, José Luis Ábalos, pero es cierto que el camino que le queda por recorrer al PSOE, insisto, en un campo de minas es todavía muy amplio. Es decir, podría explotar esa mina en el caso Mascarillas, podría explotar con lo que vayamos averiguando de las comisiones supuestamente cobradas por Cerdán, podría explotar con Leire Díaz, podría explotar con Plus Ultra. Está por delante la finalización, si algún día llega a ocurrir del caso de la esposa del presidente, está pendiente el juicio en mayo del hermano. Es decir, es mucho lo que afecta al partido, al gobierno, a la figura del presidente, pero creo que una de las cosas que tiene mayor potencial destructivo, que es la posible financiación irregular, en esta auditoría al menos no ha aparecido, y ahí se salta al menos por ahora, una mina que podría ser especialmente destructiva. Lo que sí que es verdad, Valentina, es decir, debe ser difícil decirle a un jefe, en este caso a un secretario de organización, oye, ¿este gasto de dónde sale? Oye, ¿esto por qué? Pero que sorprende que se hayan podido colar este tipo de gastos en un partido político y que se hayan abonado, esto también es cierto. Sin duda, y es parte de lo que revela este informe es un enorme descontrol, ¿no? Porque en el fondo, oye, la financiación de los partidos políticos es una financiación pública también, ¿no? Para el margen de que haya una parte en la que se da, pues, de los militantes, de las cuotas de los militantes, alguna donación que se puede tener, pero luego hay una parte importantísima de financiación pública controlada por el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y ahí hay un código deontológico también, es decir, no todos los gastos se pueden pagar por parte de un partido político. Yo he trabajado en uno durante muchos años y había, desde luego, había límites en donde no se podía pagar ni determinadas cantidades ni determinados artículos. O sea, de aquella se fumaba, pues no se pagaba ni el tabaco, ni los puros, evidentemente, ni el alcohol, por ejemplo, más allá del vino o de la cerveza. Esto es algo que fue llegando, no sé en qué momento, pero tampoco sé muy bien cómo tiene el Partido Socialista esto. De lo que ha pasado hoy, es que a mí lo que me parece muy curioso son varias cosas. Primero, que no se haya conocido, es decir, cómo se ha conocido este informe, ¿no? Se ha publicado por el diario El País, pero es una forma también de restarle importancia, o no sé si algún otro medio la SER también desde la mañana, Pedro Jiménez. Pero por los medios de comunicación, vamos a decir. Pero no ha sido, o sea, igual que Pedro Sánchez salió después de aquel informe de la UCO, ¿no? En el mes de junio, diciendo voy a abrir una auditoría interna, no hay nadie del gobierno que haya puesto cara, ¿no? Que haya respaldado de alguna manera este informe que se dio a conocer. Eso por un lado. Por otro lado, es un 30 de diciembre. Esto tampoco podemos obviarlo. Quienes han hecho, ¿no? Son dos catedráticos, un catedrático y un profesor de la Universidad Autónoma, que os ha sabido que uno es ex asesor en Moncloa y el otro, pues que tiene relación también con el Partido Socialista. No tiene ninguna importancia. La importancia que tiene es que es bueno saber que esto es un informe de parte. Hemos dicho al principio que el Partido Popular había hecho lo mismo. Esto es un informe de parte que se hace además con unos apuntes contables. Como habéis contado, es un estudio de los gastos de caja. Eso no tiene nada que ver con la financiación ilegal o no, porque la financiación no es si corresponde o no los apuntes que se tienen en una caja que se retira el dinero del banco, se trae para la sede de Ferraz y desde allí cada vez que alguien presenta una factura se le devuelve el dinero que ha gastado en esa factura como los gastos que corresponde. Es que la gran pregunta aquí es ¿de dónde viene el dinero que sale? Sigue sin saberse, pues si los pagos de los soles, las chistorras, los folios de los que hablaba Koldo, la mujer de Koldo, que no hacía más que decir que había que ir a Ferraz por si se corresponde con estos pagos. Eso es algo que todavía seguimos sin saber a día de hoy. Si hay más pagos o solo estos, porque estos son los que están consignados y los que están apuntados, pero quizás haya más pagos que esto. Eso es lo que entiendo que tiene que saberla o que investigar la UCO y la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que el contenido de esto todavía no se ha pasado ahí. Luego, pues sin duda alguna, ¿qué pasó con aquellas bolsas de dinero de Carmen Pano,
¿no?, que dijo haber entregado en Ferraz, pues eso es parte de la financiación ilegal. Entonces, yo creo que hay que ser un poco, y quizás esto de que nadie se haya hecho responsable de este informe de alguna manera corresponde a eso. Creo que hay que ser muy prudente a la hora de decir de una manera tan contundente que no hay financiación ilegal. Creo que que esto es una parte del informe que se ha hecho, que es un informe pues interno, por decirlo así, una auditoría interna que ha encargado el propio Partido Socialista, y que ahí todo se corresponde, pero hay muchísimas preguntas que están todavía por resolver. Lo que sí es seguro, Jesús, es que por lo menos hoy, actualmente, con la información de la cual disponemos, no hay ningún indicio suficientemente sólido que haga pensar en una financiación irregular del PSOE. Es decir, que Ábalos haya podido utilizar el PSOE para blanquear dinero, a lo mejor lo que hoy hemos conocido lo demuestra. Pero más allá de estas declaraciones que ahora citaba Valentina y cuya credibilidad se le puede dar o no, prueba fehaciente no existe de esta financiación irregular. No, al menos que conozcamos, que uno conozca, no solo en este informe que hemos conocido hoy, sino en las investigaciones de la UCO, que ya llevan muchos meses. No ha asomado, y lo dice la UCO en varios informes suyos también, hasta el momento no hay ningún indicio de financiación irregular. Hay indicios, y a mi juicio no deben ser poco preocupantes, de cómo en un partido político puede haber alguien, que no es cualquiera, que en su día era secretario de organización, que puede pasar gastos absolutamente alucinógenos, ¿no? Es decir... esto sorprende. Es que sí, sí, porque a mí esto sí me parece preocupante. Luego iré a la otra parte que me parece ya ofensiva a la inteligencia, que va por otro lado, ¿no? Pero en lo que se refiere a lo que ya conocemos de este asunto y que está en este informe que realizan dos expertos en derecho financiero y tributario, que se puede decir que están de alguna manera vinculados al PSOE y tal, pero bueno, luego entraré en ese aspecto, ¿no? Pero lo cierto es que hay gastos que figuran ahí, que dice, bueno, pues eso, una comida el día de Navidad de 9 personas, o menús infantiles, o menús de 300 euros en un restaurante, menú del día. En fin, es que son cosas que cualquiera que asome a una factura de ese tipo dice, oiga, esto es imposible, no, esto no cuela. Y ahí sí que yo creo que este partido, y no solo este partido, el PSOE, pues deberían hacer una autocrítica severa, ¿no? Porque estas cosas deberíamos saberlas por las propias instituciones a las que les ocurre. Es decir, cuando alguien se salta lo elemental, ¿no?, del sentido común a la hora de plantear gastos y recibir dinero que en parte es público, en todos los partidos políticos, pues no puede colar esto. Es decir, lo puede colar una vez, pero no dos. Es decir, esto hay que examinarlo, ¿no? Y debe el PSOE hacer un ejercicio pues para que no pueda ocurrir algo así, ¿no? Dicho esto, mira, tenemos en la pantalla, aquí en el estudio, puesto un programa de, debate político, es mucho decir. ¿Estáis viendo otras cosas? De Telemadrid. No, lo tengo de reojo porque te diré que antes de entrar aquí vi el arranque de ese programa. Y en él se estrena María Dolores de Cospedal como analista. Vaya. Hablando de este informe de hoy, de los profesores a los que el PSOE encargó un informe sobre los gastos de Ábalos, etc. Y a mí es que me resulta, no sé si risible o alucinante. Que haya que financiación sabe. Hombre, por favor. Es que se permitan ahora. Digo María Dolores Cospedal, como podría decir unos cuantos dirigentes del Partido Popular, hacer mofa, como ha hecho Tellado, o hacer críticas de cómo es posible que todavía intenten colarnos un informe que han encargado a unos que son acólitos o lo que sea, ¿no?, del partido. Oiga, que en 2013, después de salir diciendo que la Gürtel era una trama contra el PP encargó un informe, era secretaria general, quiero recordar, María Dolores de Cospedal. Encargó un informe, ¿a quién? A Carmen Navarro, que era la sucesora de Bárcenas, que era la tesorera del partido del PP. Le encargó un informe parecido. Es decir, diciendo, oiga, díganos usted una auditoría interna, que se dijo con toda solemnidad, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, y lo que se dijo fue que no pasó nada. ¿Y quién explicó en comisión parlamentaria que no había pasado nada, ni mucho menos nada cercano a financiación irregular? Don Carlos Montoro, que a estas alturas cualquiera puede analizar qué credibilidad tenía
y tiene Carlos Montoro para haber analizado aquello. Pero voy más allá. Es que ha habido ya sentencias explicando qué pasó con la financiación en el PP. Hubo décadas de financiación ilegal, asentado, en sentencia firme, 2 veces ya. Entonces, que hoy haya que escuchar a María Dolores de Cospedal, que haya que escuchar o leer las cosas que dice Tellado sobre este asunto. Es que de verdad, yo como ciudadano, al margen de mis posiciones ideológicas, que soy transparente en ello, o mi condición de periodista, como ciudadano, me siento insultado. Dice, oiga, cállese un poquito, analícese, y después hablamos. Y esto que decías, Valentina, cuando hablas de un partido en el que se examinaba con detalle los gastos en alcohol, pues hombre, podían haber examinado el dinero negro, que ya está asentado cómo se utilizó, se podría haber examinado de dónde venían los ingresos, si tenían algo que ver con determinadas adjudicaciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a un punto como este, analicemos cada cosa en su contexto, claro, y sobre los datos que ofrece cada cosa. Y cada uno le adjudica la credibilidad que quiera. Pero, por favor, algunos cállense un poquito, por simple pudor, digo yo. Pero precisamente, abundando en esto que estás diciendo, Jesús, es que por eso sorprende que a día de hoy, es decir, con esta trayectoria y cuando sale alguien de un partido que ha encargado una auditoría interna y sale diciendo que de ninguna manera hay financiación ilegal, lo que digo es que, ojo, cuidado. Que hay a lo una mejor, distancia entre dos profesores de Derecho. Sí, porque yo creo que un catedrático y un profesor de Derecho Financiero y Tributario, al margen de su posición ideológica, se juegan cierto prestigio también. Más allá de lo que finalmente se demuestre o no. Pero se juegan algo suyo. No estamos hablando de que la sucesora o el sucesor del tesorero del PSOE haga este informe. Jesús, si es que con la información, estos señores lo que han hecho es verificar una información aportada por el propio partido. Y evidentemente todo esto, o sea, cuando uno habla de financiación irregular e ilegal, no hay papeles, ¿no? Es decir, del dinero negro, del dinero irregular, del dinero ilegal, no hay papeles, no hay rastro. Por eso, cuando uno entrega una contabilidad, lo que está entregando es saber si la contabilidad que tiene el Partido Socialista corresponde con los tickets que ellos han entregado. Y ahí lo que se ven son pues estas barbaridades de los gastos desorbitados que pueden ser no la financiación. La financiación es la entrada de dinero que entra dentro del Partido Socialista. Eso seguimos sin conocerlo, porque de eso no iba esta investigación. Pero se puede establecer una sospecha sobre eso, porque no hay, insisto, ningún indicio. Otra cosa es que surjan, pero hasta el momento lo que hay efectivamente es una contabilidad. Es una contabilidad. Se examina. Y lo que se ha examinado es esa contabilidad. Por estos profesores, por quien sea. Y diga, oiga, ingresos y gastos coinciden. Y luego dice, no, es que hay otros ingresos que no están aquí. No lo sé. Y con esa contabilidad no se puede decir que haya financiación ilegal. Exacto. Ya está. Es lo que hay hasta ahora. Con lo que sabemos hasta ahora. Pues precisamente por eso. Creo que es lo que hemos dicho los tres en la mesa. Vamos a ver, sobre la elección de las personas, yo diría que lo óptimo, y solamente hay que ver cómo todo el mundo ha destacado el hecho de que Carlos Martínez hubiera trabajado en Moncloa, lo óptimo es que no haya absolutamente ninguna conexión, pero en mi opinión no es invalidante. Esos dos académicos se juegan en parte de su prestigio, se hacen una chapuza, o si no cuentan lo que ven. Si yo no les presupongo mala fe. Ahora bien, esto lo hace el Partido Socialista para ganar credibilidad. Lo hace como un plus, porque las cuentas ya están auditadas por el Tribunal de Cuentas y porque le tiene puesto el ojo a la financiación, la UCO, porque ya han enviado documentación a la Audiencia Nacional. Es decir, esto es un plus y aquí no se ha visto nada. Es cierto que lo óptimo hubiera sido que no hubiera ninguna conexión, pero bueno, tampoco creo que sea invalidante. Es decir, el partido ahora mismo está bajo una presión enorme y esta fue una maniobra que hizo justo después de conocerse el informe Cerdán, anunciando una auditoría más. Y creo que es verdad que hay un punto de contraste entre la forma en la que se anunció y que hoy no haya habido una presentación, digamos, más o menos oficial de los resultados. Bien, pero lo que dicen los resultados es concluyente. Algunas afirmaciones, puestas, insisto, por dos profesionales expertos en la materia, afirmaciones de que lo que aporta el partido cuadra. Que no podemos descartar que por fuera, evidentemente, si ha habido una financiación irregular, si se han pagado actos del partido con dinero que hubiera cobrado bajo mano, por ejemplo, Santos Cerdán, bueno, eso lo tendrán que averiguar en instancias judiciales. Era altamente improbable que estuviera en la información que han estudiado los dos expertos.
Pero bueno, saber que toda la información que se ha puesto en su mano a ellos dos les cuadra, a mí me parece relevante. Insisto, creo que hubiera sido adecuado que el partido lo hubiera presentado de una forma, digamos, más solemne.